En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos dando la apertura a la primera emisión de Noticiero de Televen. Estamos dando la apertura también al segundo semestre de este año. Hoy es martes 1 de julio, séptimo mes. Así que, bueno, vamos a ver cómo viene la segunda parte de este año 2025. La primera, que culminó ayer, fue muy agitada, sobre todo en el panorama internacional, con toda la reseña que hemos hecho de los hechos lamentables y tristes de guerra y de violencia que se generan en el mundo, ¿no? Bueno, no parece esta segunda parte del año que pudieran cambiar mucho las cosas, por lo menos en algunos escenarios, pero aquí estamos siempre pendientes de reseñarles las informaciones más importantes, como también agradecerles la audiencia, agradecerles el respaldo e invitarles desde este mismo momento a que participen, puedan conectar, puedan involucrarse con nosotros y enviar sus mensajes a través de la red social Instagram. Su dirección, @el_noticiero Televen. Comencemos entonces a presentar los diversos relatos, las diversas historias que tiene pues registrada la primera emisión y lo que vaya sumándose, ¿no?, en el desarrollo mismo de la dinámica informativa del día. Repito, martes 1 de julio. Bueno, vamos a comenzar con un tema nacional, una circunstancia que ayer visualizábamos como muy controversial. Bueno, sencillamente era de esperar. Fue la decisión del Ministerio de Educación Superior de eliminar las pruebas internas para el ingreso a las universidades públicas. Eso tiene diversas lecturas, diversas interpretaciones. El gobierno dice, en términos generales, si se toma parte de lo que ha sido o lo que han sido sus argumentos, que es para dar apertura, entrada, pluralidad, derecho a todos, democracia, bueno, como le quiera ver cada uno. Lo cierto es que ayer mismo hubo protestas de parte del movimiento estudiantil, porque más allá de lo que pudiera considerarse como algo generoso y noble, muchos piensan que tiene, dirigentes estudiantiles en este caso, que mucho de esto tiene que ver con una intención política de tomar espacios de las universidades autónomas. Ayer también se pronunciaba el Consejo Universitario, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela. Había una declaración de su rector Víctor Rago, señalando que no necesariamente tienen que las autonomías y las decisiones internas de cada universidad que verse afectadas. Esto es muy relativo. No se define bien el concepto mérito académico. Sí, los estudiantes que en bachillerato destacan, tanto en la educación pública como en la educación privada, con alto porcentaje de notas, pues tienen el legítimo derecho de entrar. Eso es lógico, siempre ha sido así, no es nada novedoso. Pero el tema es el nivel también de preparación, y de eso hablaban algunas autoridades universitarias en el día de ayer, con las deficiencias y la debilidad que tiene la formación de la educación de los muchachos, sobre todo en la educación pública. En los últimos años ha habido dificultades y problemas y se ha denunciado el tema de la carencia incluso de profesores para dictar materias importantes como son las matemáticas, la física, la química, la biología, el castellano, los idiomas. Muchos piensan con qué formación pueden entrar. La Universidad Central de Venezuela tiene programas como el programa Samuel Robinson, donde hay, digamos, de alguna forma un estímulo para que los muchachos puedan, aquellos que aspiran a ser miembros de la comunidad universitaria, puedan tener un soporte adicional con profesores universitarios orientándoles en ese sentido y dándoles una formación previa a un ingreso a la Universidad Central. Hay que ver ahora los pronunciamientos también de otras universidades autónomas en este sentido. El movimiento estudiantil dice que va a seguir protestando, que dirigirá una carta al Ministerio de Educación Superior, haciendo observaciones sobre lo que esto significaría. Y bueno, por otra parte, los matices con el pronunciamiento de partidos políticos, incluso de la oposición venezolana, que consideran que hay una intención no muy clara en esta decisión tomada por
el Consejo Nacional de Universidades, que es un órgano pues, que coordina el Ministerio de Educación Universitaria. Esto todavía es muy confuso, hay que esperar un poco diría yo, la mejor definición de parte de las autoridades, del Ministerio de Educación Universitaria sobre lo que esto pueda significar. No se trata, decía ayer, por ejemplo, el rector Víctor Rago, de una entrada masiva, eso no tiene sentido, no hay formación, no hay preparación, no hay calificación. Se han hecho, por cierto, una serie de observaciones sobre la forma como se han preparado y cómo es el nivel académico muy deficiente de muchachos que egresan de algunas nuevas universidades que se han creado en los últimos tiempos, públicas en este caso. Bueno, lo cierto es que es un tema y es un debate que se va a desarrollar sin duda alguna con mucha intensidad, como de hecho ya lo apreciamos. Bueno, vamos con otros temas. El tema de los deportados, el tema de los detenidos en El Salvador, el tema de cuál es la posición del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre esta situación. Bueno, todo esto fue abordado ayer por Nicolás Maduro en su habitual programa de los días lunes. Hizo referencia Maduro a la postura de Volker Turk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas. En este caso, dice que la oficina del Alto Comisionado se ha politizado y que se ha colocado al servicio de los Estados Unidos, que no hay un pronunciamiento claro sobre los 252 detenidos venezolanos que están en la cárcel de El Salvador, ese llamado centro de confinamiento del terrorismo, que tampoco hay pronunciamiento sobre el tema de los migrantes venezolanos, sobre el tema de los niños que permanecen separados de sus padres, niños venezolanos en los Estados Unidos, o incluso aquellos que han nacido en territorio estadounidense, pero que sus padres han sido deportados o están detenidos para ser expulsados o deportados porque están en un proceso allí de tránsito, ¿no? Bueno, de todo esto habló en su programa ayer, el de los lunes, en la televisión estatal, y bueno, eso se suma a lo que ya había dicho el fiscal Tarek William Saab, que criticó y ha criticado con mucha intensidad severamente al Alto Comisionado de Naciones Unidas pidiéndole pronunciamientos. Además, se conoció que se dirigirá una carta firmada por Maduro al Papa León XIV para que se pronuncie también sobre el tema de los migrantes, sobre el tema de los deportados, sobre el tema de los detenidos venezolanos en El Salvador. Así que esto pues va hacia un debate aún mayor. Bueno, vamos a ubicarnos en Colombia. La situación política sigue siendo muy tensa. La denuncia que se publicó en un diario español, concretamente en El País de España o de Madrid, sobre una supuesta conspiración o complot del ex canciller Álvaro Leiva, sigue tomando fuerza. Ayer, desde Sevilla, donde se encuentra de visita Gustavo Petro, el presidente de Colombia, hablaba también que, como se menciona la vicepresidenta Francia Márquez, ella debe pronunciarse en forma pública y también en los tribunales. Ella deslinda de cualquier situación. También la candidata presidencial Vicky Dávila, a quien supuestamente habría mencionado Leiva como una aliada, se pronuncia y cuestiona a Álvaro Leiva. Y bueno, desde los Estados Unidos también, los representantes Mario Díaz Balara, quien mencionaba supuestamente Álvaro Leiva, o Carlos Jiménez, que son representantes del Partido Republicano con voz crítica frente a lo que ocurre en Colombia y otros países de América Latina, también dicen que es una fantasía, que no tienen nada que ver, que ellos se reúnen con muchísimas personas, incluyendo con integrantes del gobierno de Gustavo Petro, con integrantes de la administración de Gustavo Petro, y que ellos se separan de esas fantasías que se han publicado sobre una supuesta conspiración o complot para derrocar a Gustavo Petro. Lo cierto es que esto se entremezcla con todos los problemas que han venido registrándose en Colombia en los últimos tiempos, que tienen tan agitada la situación y tienen tan fragilizada, han dicho algunos, la propia democracia del vecino país. Bueno, nos vamos a Ecuador. Ayer la Corte de Justicia de ese país pues condena, que será una más, porque ya tenía condenas precedentes,
a 13 años de prisión por hechos de corrupción, por peculado, por malversación de fondos al ex vicepresidente Jorge Glass. Él fue vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, quien se encuentra fuera del Ecuador desde hace ya bastante tiempo. En este sentido, bueno, Glass argumenta y sus abogados que esto es una persecución política, que no tiene nada que ver, pero él no ha terminado de cumplir su anterior condena, es decir, se sumarían estos 13 años a las condenas que ella tiene por otras acusaciones que se le hicieron. Así que bueno, esto también mueve el panorama político ecuatoriano. Retornamos al país y lo vinculamos, lo que voy a decir de seguidas, con lo que hablaba Nicolás Maduro, porque ayer Jorge Rodríguez, vocero del gobierno y presidente de la Asamblea Nacional, hablaba de las gestiones que se han hecho y exigía la liberación de niños venezolanos, 18, que han sido separados de sus padres. Considera Jorge Rodríguez que están secuestrados por las autoridades de los Estados Unidos. Revelaba que se han reunido muchísimo con miembros de la administración y han hablado mucho con miembros de la administración de Donald Trump, mucho más de lo que lo hicieron con la administración de Joe Biden, y están denunciando la situación, están pidiendo a la Organización de Naciones Unidas, concretamente al Alto Comisionado, para que se pronuncie en este sentido y que haga de alguna forma presión para que sean liberados estos niños, para que regresen, niños venezolanos. Ayer estaban sus familiares junto con Jorge Rodríguez, para que regresen con sus padres, con sus abuelos, en fin, hay hijos, hay nietos, etcétera, ¿no? Es una situación terrible y no termina de definirse y no hay un pronunciamiento claro del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, de nuevo al escenario internacional. Ayer se produjo una decisión que impactó y estremece aún más el muy agitado panorama político en España. Santos Cerdán, quien había sido hasta hace poco el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno, mano derecha en su momento también del presidente del gobierno Pedro Sánchez, fue por solicitud de la Fiscalía detenido, fue enviado a prisión porque tiene que responder por el famoso caso Coldo, donde está involucrado el exministro de Transporte José Luis Ábalos y el propio asesor que tenía Coldo García. Hechos de corrupción que vienen estremeciendo desde hace mucho tiempo, no solo al Partido Socialista, al gobierno de Pedro Sánchez, y los factores políticos están pidiendo insistentemente que dimita, que renuncie y que se convoquen a nuevas elecciones. Él no lo quiere hacer. Él ayer ratificaba que las elecciones, una vez más ratificaba que las elecciones serán en el 2027, su piso político se resquebraja, muchos piensan que se vino al suelo en las encuestas. Ayer se conoció una en España donde perdía claramente esa mayoría con aliados que tiene, no mayoría como partido, sino con aliados que tiene en el Congreso de España. En unas nuevas elecciones ganaría claramente el Partido Popular. Muchos dicen que no quisieran que eso ocurriera, pero no se sabe. Pedro Sánchez se niega a dimitir y dice que continuará en ejercicio de la presidencia del gobierno. Bueno, de nuevo a Venezuela. Atención. Por cierto, esto debe despejarse, porque el SAIME ha llamado a unas jornadas especiales que comenzaron ayer entre 8 de la mañana y 4 de la tarde para aquellas personas que tienen cédulas de identidad que comienzan por el número 21 y terminan con el 31, vayan a cada una de las oficinas con su partida de nacimiento para despejar algunas dudas. Algo ha pasado allí que tienen que ratificar pues sus datos, tienen que ratificar no solamente sus números de cédula, sino que tienen que ratificar sus nombres. Algo ha ocurrido, pero también se habla que esto no está claro, por eso digo que tiene que despejarse, porque también se habló, hay algunos diarios oficiales que hablan de que también los que tienen cédula entre 22 millones y 32 millones tendrían que ir a las oficinas del SAIME en todo el país. Bueno, esto debe aclararse porque, al parecer, despejar las dudas sería necesario para, en un futuro, renovar cédulas y también renovar pasaportes o realizar otro tipo de gestiones ante el SAIME. De nuevo en el contexto internacional, y con esto cerramos la parte de este resumen. Bueno, Trump reanuda conversaciones con Canadá que las había dado por rotas, luego que Canadá decidió desmontar aranceles sobre los sistemas digitales de los Estados Unidos o productos digitales. Entonces ahora van a conversar y se supone que llegarán
en algún momento a un acuerdo. Esto de los aranceles sigue irritando a muchísimos países del mundo. Bueno, y arribamos a lo impactante del deporte, al Mundial de Clubes. Sorpresas. Bueno, inimaginable para muchos, pero dos grandes equipos europeos fueron eliminados ayer en octavos de final. Nada menos y nada más los que disputaron la final de la recién finalizada UEFA Champions League. El Manchester City, pues cae frente a Al Hilal, el campeón de Arabia Saudita, 4-3 en prórroga. Y el Fluminense de Brasil, pues elimina al Inter de Milán. El segundo partido, el de Manchester y Al Hilal, fue muy disputado. El primero también en una primera parte, pero merecidamente Fluminense ganó 2-0 y ahora va a cuartos de final. Bueno, habrá enfrentamientos bien intensos. Hoy se enfrentan Real Madrid y Juventus y bueno, también juega el equipo donde está Sergio Ramos, el Monterrey, los Rayados de Monterrey versus el Borussia Dortmund. Interesante la jornada del día de hoy. Por cierto, de fútbol, se confirma que Salomón Rondón se va al Real Oviedo de la Liga de España. Ayer envió una carta de despedida a los aficionados del Pachuca. Seguirá su carrera en España, donde ya jugó en el pasado con el Unión Deportiva Las Palmas y también con el Málaga. Mucha información deportiva, ¿no? Bueno, recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de la red social Instagram. Su dirección @el_noticiero Televen. Ya vienen los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y lo que siempre, una parte, ¿no? Desde luego, de lo que ustedes nos envían vía redes sociales. Así que les dejo con Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este martes 1 de julio de 2025. Qué gusto que nos acompañen en este inicio de jornada, de este inicio del séptimo mes del año. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Ya está sacando el arbolito, usted me imagino ya. Quitándole el plástico. Quitándole el plástico, ¿verdad? Sacándolo del cuarto de los peroles y quitándole el plástico para colocarlo pronto. Ya falta bueno, poco, ya, por ahí decían, en lo que llega julio se acabó el año. Es así, falta poquito. Ya lo vi, sacándole el polvito allí al arbolito y sacando los adornitos y todo. Y empezando a comprar todas las cosas de las hallacas que Dios mediante podamos hacer todos los venezolanos. Sí, amén, que así sea. Bueno, saludos a todos en casa, nosotros listos para iniciar esta jornada y por supuesto recordarles como siempre las formas que tienen de estar en contacto con nosotros. La primera de ellas es nuestra plataforma Televen Stream, que le permite disfrutar de la programación de Televen donde quiera que usted esté, a la hora que usted quiera. Simplemente tiene que descargarla en su teléfono móvil celular. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues a través de nuestra cuenta en Instagram. En este momento se está haciendo la transmisión en vivo de nuestro noticiero, así que saludamos a todas las personas que están conectadas a través de ella. Y si no tiene oportunidad de ver la transmisión en Instagram o hacerlo a través de Televen Stream, tiene nuestra señal abierta que llega a todo el país. Y si además no logra hacer todas esas 3 opciones que tiene antes, ¿qué es la otra que tenemos? Bueno, nuestra plataforma, ¿no? Sí, en YouTube, claro que sí, televen.com, para que pueda allí disfrutar de toda la programación que ofrece Televen. Y lo que decía Salmerón, usted puede retroceder, ir más adelante, me perdí esta parte, pues allí lo tiene, en televen.com. Bueno, amigos, dicho esto, no nos queda sino pedirle a nuestro director que ruede coletilla. ¿Y nosotros? Para allá. A la mesa de transmisión, vámonos. Bueno, está bueno el cafecito el día de hoy. Bueno, ¿Dónde está el suyo? ¿Dónde está el suyo? Se quedó en el camino. En la corredera, ya ahorita. Está todavía en la cafetera. Ah, caramba. Bueno, vamos a decirle a Génesis a ver si lo puede traer en un ratito. ¿Cómo no? Vamos a iniciar esta revisión por la prensa nacional el día de hoy con portada digital del diario 2001. Ellos destacan como principal titular el siguiente: Maduro señala a WhatsApp por espionaje. El sumario de esta nota reseña que el presidente advirtió que la aplicación de mensajería es una herramienta de la agresión imperial para los pueblos. Más abajo, una gran fotografía, el titular: develan estatua de José Gregorio Hernández. Baruteños rindieron homenaje al santo venezolano por conmemorarse 106 años de su fallecimiento. Otro titular que destaca la portada de 2001, implementos de pádel van desde $80.
Amigos, revisamos ahora la portada del diario El Universal. Titular principal recoge declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Él señala que el segundo semestre estará lleno de victorias y de paz. Sumario de la nota informa: el mandatario calificó los primeros 6 meses del año 2025 como muy buenos por los éxitos obtenidos. Tenemos más información de actividad gubernamental. Vicepresidenta se reúne con empresa china para potenciar red de salud. Dentro de los planes está la aplicación de la inteligencia artificial en los hospitales. Más abajo leemos: gobierno denuncia secuestro de niños migrantes por parte de Estados Unidos. La denuncia la hizo Jorge Rodríguez, jefe del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana. Exigió a Estados Unidos la repatriación de 18 niños migrantes venezolanos, a quienes calificó como secuestrados en territorio norteamericano. En rueda de prensa, Rodríguez enfatizó: no vamos a descansar y nos iremos por todo el país. Vamos a ir a las calles, plazas, barrios a exigir que nos den a nuestros hijos e hijas. Son nuestros, entre otras palabras, que dijo él, también presidente de la Asamblea Nacional. Gráfica principal: medicamentos para la región andina. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó una operación para distribuir insumos médicos en los estados andinos golpeados por las intensas precipitaciones. Funcionarios y vehículos militares fueron movilizados para garantizar la entrega de recursos, informó el comandante general operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares. También llegaron 6 camiones con material para reconstrucción de puentes. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portal web del diario Últimas Noticias. Ellos destacan el siguiente titular que tiene que ver con la fuente Sucesos. Dice: el Fresa será imputado por incitar al odio y llamar a invadir a Venezuela. Dice la nota de esta información que Ángel Ignacio Cárdenas Bravo, alias el Fresa, fue aprehendido para ser imputado por los delitos de incitación al odio y llamado a la intervención militar. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de una publicación en la cuenta oficial de la red social Instagram del Ministerio Público. Más abajo se reseña que, como se recordará, el sujeto es conocido por una serie de videos divulgados en sus redes sociales desafiando a las autoridades venezolanas e insultándolas. Este sujeto fue deportado desde Estados Unidos el sábado pasado cuando arribó en un vuelo del plan Vuelta a la Patria mientras estuvo en territorio estadounidense. Dicho ciudadano fue detenido en ese país, en Estados Unidos, y enfrentaba cargos por agresión agravada a un agente de la ley, negligencia infantil y resistencia a la autoridad. Bueno, vamos a hablar ahora de deportes y tenemos buenas noticias. ¿Qué nos dice una de las notas del diario Líder? Bueno, que Venezuela va a tener a 3 peloteros en el juego de futuras estrellas. ¿Quiénes son? Vamos a informárselos de inmediato. Se trata de Justinson García en Boston, Josué Briceño en Detroit, y ellos estarán en la Liga Americana, mientras que Alfredo Duno en los Rojos por la Nacional. También acá se señala que estos 3 criollos se medirán en el estadio de Atlanta el próximo sábado 12 de julio. En total habrá 13 jugadores que no son estadounidenses, comandados por 5 de República Dominicana, los 3 venezolanos ya mencionados, 2 de Canadá y 1 de Bahamas, Panamá y también de Cuba. Bueno, que sigan las buenas noticias, sobre todo siempre en deportes, pues nuestros atletas nos llenan de noticias para celebrar. Y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero que vamos a tener a la vuelta. Bueno, al regreso venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Fue identificado un nuevo tipo de sangre en una mujer francesa, quien es la única portadora registrada hasta el momento. El nuevo grupo sanguíneo denominado Guada negativo fue hallado en la isla de Guadalupe, en Francia. Su nombre proviene de la forma coloquial de referirse a Guadalupe y el negativo proviene de la ausencia de un antígeno específico en sus glóbulos rojos. Está asociado a una mutación genética, lo que, según explican los especialistas, le otorga características inmunohematológicas únicas. Consideran que es un desafío médico global por su incompatibilidad única en transfusiones y escasez de donantes. Los expertos explicaron que el hallazgo los exige a reforzar la detección genética y mejorar la disponibilidad de donadores. Este no es el primer caso de tipos de sangre raros en el mundo. También se han registrado RH nulo, conocida como la sangre dorada, la Bombay, Diego y Luterán B negativo.
Génesis Rivas, Televen. Amigos, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país, en el estado Carabobo, con la portada del periódico La Calle. Atención con su información principal, anuncian lluvias con tormentas eléctricas. Vamos a revisar el sumario de la nota. Según pronósticos del INAMED, se avecina una nueva onda tropical que va a amenazar al país. Afectaría a 19 estados, sobre todo Mérida, Portuguesa y Trujillo. También golpearía al estado Carabobo. El gobernador Lacaba pidió precaución y estar alerta ante fuertes precipitaciones. Recomiendan alejarse de los caños o ríos cuando esté lloviendo. Venezuela exige a Estados Unidos la entrega de 18 niños separados de sus padres. Detienen a mujer vinculada al asesinato de TikToker en Aragua. En materia de arte y espectáculos, se señala que Vin Diesel confirmó el regreso de Paul Walker a Rápidos y Furiosos 11. Bueno, Paul Walker, ya fallecido, formó parte de esta saga hollywoodense. Imaginamos que habrá algún tipo de utilización de inteligencia artificial para su incorporación a este nuevo film. Bueno, la inteligencia artificial da para todo, dicen por allí. Vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario Maturín News, que circula en Monagas. Ellos destacan también este tema de las lluvias. El titular es: atienden a 186 familias afectadas por las lluvias. El sumario de la nota hace la siguiente reseña. Las fuertes precipitaciones que se han registrado por el paso de las ondas tropicales afectaron a habitantes del sector Santinés 1 y 2 de la parroquia San Simón del municipio Maturín. A través del gobierno regional y otras instituciones llevaron una jornada médica integral donde atendieron con medicina general, vacunación, desparasitación, entre otros. También un suceso que se desprende de estas condiciones meteorológicas, dice: muere estudiante de la UNER tras caerle un árbol en el polideportivo. Lamentable esta información, dice Stephanie Mata, de 19 años, falleció la tarde de este lunes 30 de junio tras caerle un árbol encima debido a los fuertes vientos. Más abajo tenemos información de comunidad, más bien en la parte central de esta portada. Dice: más de una semana sin agua en las calles de Los Godos. Dice que vecinos destacaron que el recurso hídrico llega de manera intermitente y con poca fluidez. Con fotografía, enormes huecos adornan la entrada hacia Lomas del Viento. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada de Primicia. Este periódico circula en el estado de Bolívar. Gobierno denuncia secuestro de 18 niños venezolanos. También se informa lo siguiente: cédulas entre 21 y 31 millones deben validar datos. El SAIME anunció una jornada especial de verificación de datos para los ciudadanos cuya cédula esté entre estos números, 21 y 31 millones, y hayan solicitado cita. El operativo inició el lunes 30 de junio en 143 oficinas del país con el fin de optimizar trámites como renovación de cédulas y emisión de pasaportes. También una información lamentable en esta portada: mueren 3 mineros en derrumbes del sur. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero, pero usted tiene la hora por allí, Salmerón. Son las 6:35 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional y también el reporte del tiempo. Ya venimos. La empresa taiwanesa Foxconn y el fabricante de chips Nvidia están en conversaciones para implementar robots humanoides en una nueva planta de Foxconn en Houston, Texas, Estados Unidos, donde se fabricarán servidores de inteligencia artificial. La fábrica, cuya apertura está prevista en los próximos meses, será la primera del fabricante taiwanés en utilizar este tipo de robots en una línea de producción. Según Reuters, el director general de la división de robótica de Foxconn, Liu Guo, adelantó que en noviembre de este año presentarán 2 modelos propios, uno con piernas y otro con ruedas. Este despliegue de los robots humanoides podría significar un antes y un después en la adopción de androides que prometen transformar los procesos de fabricación y enfatizan aún más el futuro de la industrialización, donde el recurso humano será cada vez menos requerido en tareas mecánicas y repetitivas.
En Colombia iniciamos el recorrido por la prensa internacional. Tenemos portada del Heraldo. Uno de sus titulares informa lo siguiente: explicaciones. El presidente Petro exigió que la vicepresidenta Francia Márquez y los mencionados por Álvaro Leiva aclaren el supuesto plan para sacarlo del poder. Veamos qué trae en su portada digital el diario La Tercera, que circula en Chile. Ellos destacan el siguiente titular. Dice: mercado laboral se estanca y desempleo femenino llega a 2 dígitos por primera vez en 4 años. En mayo, la desocupación anotó su segunda alza consecutiva, llegando a 8,9%. Vamos ahora a La República. Este periódico circula en Perú. Titular principal: Secretaría General de la Junta Nacional de Justicia renunció para no avalar acto ilegal. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Esto por el paso de la onda tropical número 11 que se encuentra desplazándose en el oriente venezolano. Veamos este pronóstico en detalle. Valencia estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 21 grados centígrados y la máxima de 30. ¿Qué hay de San Cristóbal? Pues tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 28. Nos vamos a San Fernando. Allí abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 25 grados centígrados y la máxima de 29. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y nos toca saludar a quienes están siguiendo esta transmisión a través de nuestra red social Instagram, @el_noticiero Televen. Ahí están, por ejemplo, el señor Carlos, nos escribe desde Montalbán, en el estado Carabobo. Ciso Ladies lo hace desde Ciudad Bolívar y la señora María Toro está en oración por todos los habitantes del estado Mérida. Aprovechamos para enviar un abrazo desde acá, desde el noticiero, a todos estos venezolanos que no solamente en el estado Mérida, sino que también en otras entidades están pasando por un mal momento, producto de estas precipitaciones que están cayendo en nuestro país. Pero vamos a revisar ahora qué otros mensajes han llegado a nuestra cajita de preguntas. Las tenemos para ustedes de inmediato, ahí están en pantalla. Enseguida paso a reseñárselas. Sector Antonio José de Sucre, esto es en la primera parrilla Petare, tienen sin agua desde hace un mes, hacen un llamado a las autoridades. Por acá nos escribe Lelis Gamboa desde Altagracia, en la isla de Margarita. Dice: buenos días, todos los días amanecemos informados con ustedes. Dios y la Virgen del Valle los bendiga. Amén. Y nos pone abajo: siempre les escribo y no me leen. Bueno, acá estamos cumpliendo, la estamos leyendo, le estamos leyendo. Y también envían saludos desde Cabimas, en el estado Zulia, el señor Víctor Monsalve, fiel seguidor. Gracias a todos por su sintonía. Cabimas, costa oriental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Por supuesto, agradecemos y todos esos mensajes que ustedes han hecho llegar a nuestra cuenta en Instagram, que siempre pues nos hacen llegar por las distintas vías, vías de comunicación que iniciamos que decíamos que compartíamos al inicio de esta emisión con todos ustedes. Ya Carlos Fernández está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, tenemos una nueva síntesis informativa que se suma a lo que con antecedentes ofrecimos como notas que destacan dentro de la agenda de este día, martes 1 de julio. Vamos a comenzar con temas económicos y en esta oportunidad una reseña de lo que declaró el presidente de Conce Comercio, José Gregorio Rodríguez, quien busca alinear las iniciativas del sector privado con las políticas de desarrollo nacional. Nuestra corresponsal en la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, nos ampliará la información más adelante. Continuamos. La organización Cáritas de Venezuela activó diferentes centros de acopio en todo el país para ayudar a las numerosas familias afectadas en la región andina. Manuel da Silva nos va a dar detalles más adelante. Bueno, la controversia sobre las pruebas internas. Vanessa Urbano nos dirá cuál es la posición de los diferentes gremios universitarios frente a la eliminación de las pruebas internas para ingresar a las casas de estudios superiores, las públicas en este caso, de todo el país.
Bueno, notas internacionales hay varias, vamos a destacar esta. 20 cadáveres, la violencia en México, fueron hallados en una carretera del estado de Sinaloa. En el espacio de la entrevista estaremos hablando con María del Carmen Boufar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Y culminamos siempre con arte y espectáculos. En lo actual, Angelina Jolie y Brad Pitt se enfrentarán nuevamente en juicio. Bueno, una invitación para que permanezcan con nosotros. La pausa siempre de esta hora será muy breve y al regreso Cruz Mila y Adrián Barros con las informaciones, sus detalles y lo que vaya agregándose en el desarrollo de la primera emisión. Buenos días. Llegó Julio. Llegó Julio, ahora sí. Ahora sí. No, que no nos agarre desprevenidos. Sí. Ay, bueno, viene un mes de Sí. un poco de humor en las redes Bueno, no hay sociales con otra. Julio, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Bien. Me contenta. Feliz día, equipo. Para ustedes en sus hogares también. Espero tengan un excelente martes. Y también para mi compañero Adrián Barros. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Cruzmila, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Gaudi y Ricardo, como siempre, un gusto acompañarles en esta jornada informativa bien temprano aquí en Televen. Señores televidentes, muy buenos días. El 1 de julio de 1811, el primer Congreso Nacional de Venezuela proclama la Ley de los Derechos del Pueblo, cuya estructura incluía 4 grandes temas: soberanía del pueblo, derechos del hombre en sociedad, deberes del hombre en sociedad y deberes del cuerpo en sociedad. Bueno, muy bien, amigos, nos vamos a una pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, alrededor de 1.200 familias del estado Barinas han sido afectadas por las fuertes lluvias. Esto lo revisaremos, entre otras notas, al regreso. Seguimos con las informaciones. En el municipio Miranda del estado Mérida, padre e hijo fallecieron cuando se desplazaban en una moto por la carretera trasandina y fueron arrastrados por el agua de una quebrada que pasa sobre la vía. Se trata de Maximiliano Paredes y Michael Paredes, padre e hijo. Se dirigían a su vivienda en horas de la noche de este domingo 29 de junio. Los cuerpos fueron localizados sin vida este lunes en la mañana en el sector La Batea. Así lo confirmó Concepción Rivera, alcalde del municipio Miranda. Iban subiendo en un sector que se llama Las Bateas. La quebrada está presida. Es una quebrada que hay que pasar precisamente por allí. No es que el agua pasa por debajo por un tubo, sino es una batea que pasa allí, y lamentable el señor Paredes Maximiliano y su hijo Paredes Ramírez Michael José. La moto se cayó y fueron arrastrados por la quebrada y murieron. Los cadáveres fueron trasladados hasta el hospital de Timotes y entregados a los familiares. Hicieron todo lo relacionado al informe y todo esto, y se entregaron a los familiares. Pero es una lamentable situación que nos afecta, que nos perjudica a todas y a todos. El alcalde de Timotes hizo un llamado a los ciudadanos que transitan por el páramo con ayudas o quienes viven en las zonas a manejar con mucha precaución, ya que se mantienen las lluvias y algunas vías siguen colapsadas. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Y precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la rehabilitación de la carretera transandina. La carretera transandina Troncal 7 cumple 100 años el próximo 24 de julio que se abrió. 100 años es bastante. Y he aprobado los recursos y el plan para un plan integral de transformación, ampliación y consolidación de la carretera transandina a sus 100 años. El primer mandatario también confirmó que el servicio de telecomunicaciones se mantendrá totalmente gratuito en el estado Mérida por al menos un mes. Por su parte, la organización Cáritas de Venezuela activó diferentes centros de acopio en todo el país para ayudar a las numerosas familias afectadas por las lluvias en la región andina.
Los estados Trujillo, Barinas, Portuguesa, Táchira y sobre todo Mérida han sido los más afectados. Más de 270 familias han perdido todo debido a las inundaciones solo en el estado Mérida, y es por ello que se ha activado esta red de solidaridad por parte de Cáritas Venezuela para ayudar de inmediato a las víctimas. Venezuela es muy solidaria y se han activado centros de acopio en toda Venezuela, en todas las Cáritas, pero también todas las iglesias, la banca, la empresa privada se ha activado de la mano con Cáritas para que estos enseres lleguen exactamente a los más necesitados. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo pues alimentos no perecederos, agua, pañales de adultos y de niños, insumos médicos, colchonetas, frazadas. Todos sabemos que en Mérida hace frío y que se necesita pues muchas frazadas, y además también estamos pidiendo todo lo que tiene que ver con kit de higiene. Vamos a entrar en una fase donde tenemos que limpiar casas y eso, y necesitamos escobas, haraganes, tobos para poder ayudar a esta familia. Recuerde que la solidaridad y el apoyo son fundamentales para lograr superar estas crisis. Ayudar con cualquier aporte se convierte en un alivio para las personas afectadas. Si quiere contribuir, podrá llevar cualquier alimento no perecedero, ropa, hidratación o medicamentos a cualquier iglesia de la Gran Caracas, y a nivel nacional cualquiera de las distintas sedes de la organización Cáritas o centros educativos de la red Fe y Alegría. Tu aporte es vital. Manuel da Silva, Televen. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas entregó ayudas a más de 7.000 personas en un municipio del estado Apure, una de las entidades que ha resultado afectadas por las precipitaciones registradas en los últimos días. El programa de la ONU indicó que además está brindando alimentos a más de 200 ciudadanos que se encuentran en centros de alojamiento temporal, así como suministrando sacos de polipropileno a Protección Civil para contener la crecida de los ríos. Y en el estado Barinas, cerca de 1.200 familias han quedado afectadas por estas fuertes lluvias de los últimos días. De ellas 10 han perdido totalmente su vivienda. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Adán Chávez, quien precisó además que los daños incluyen pérdidas parciales de enseres o daños a infraestructuras. Destacó además que han entregado a los damnificados ayudas con bienes como camas, cocinas, además de alimentación. Cambiamos de tema. El canciller de la República, Iván Gil, afianzó los lazos bilaterales de cooperación con el embajador de China, Lang Hu, durante un encuentro sostenido en Caracas. Durante esta reunión reafirmaron la amistad y el compromiso con la paz y la colaboración en los ámbitos político, económico, sociocultural, en beneficio mutuo. Momento de hacer una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso exigen liberación de 18 menores de edad venezolanos detenidos ilegalmente en Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció la detención ilegal de 18 menores de edad en Estados Unidos. Lamentó la separación de los niños de sus madres y exigió la liberación y retorno de estos a Venezuela. En un ejemplo de barbarie que pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Niñas y niños separados de sus madres, de sus padres, de sus familias, de sus abuelos, llevados a instituciones donde no deberían estar, porque donde deben estar es entre los brazos de sus abuelas, donde deben estar es en sus casas, donde deben estar es en su tierra, en su patria, que es Venezuela. Rodríguez denunció la violación de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y urgió a los organismos internacionales que se pronuncien a favor de la liberación de los menores de edad en suelo estadounidense y venezolanos detenidos en El Salvador. Recordó que estos no han cometido delito. ¿Qué has dicho tú sobre los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador? Que en su vida habían ido a El Salvador, que no conocen la República de El Salvador, por tanto no pueden haber cometido ningún tipo de delito en ninguno de los países de tránsito
en su condición de migrantes. ¿Por qué fueron llevados a El Salvador? Porque son venezolanos. Rodríguez aseguró que han tenido contactos con la administración de Donald Trump. Sin embargo, acuden a la opinión pública para que haya celeridad en el proceso. El jefe del Parlamento también anunció que desde el comando que preside recorrerán todo el territorio nacional, exigiendo la liberación de los 18 menores de edad venezolanos en Estados Unidos y los 252 connacionales recluidos en El Salvador. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Durante un encuentro con empresarios en el estado de Nueva Esparta, el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, anunció la articulación de propuestas enmarcadas en el plan de las 7T del gobierno central, en un esfuerzo por alinear las iniciativas del sector privado con las políticas de desarrollo nacional. Rodríguez destacó la voluntad del gremio de trabajar de la mano con las directrices gubernamentales para impulsar un desarrollo sostenible y equitativo en todo el territorio nacional, comenzando por las discusiones y la planificación con los actores económicos de la isla de Margarita. Ahí hay unas vertientes importantes, como cuáles son esos ejes transversales precisamente, o cuáles son esos ejes temáticos, los que hemos venido conversando, y los mismos se insertan dentro de los objetivos de desarrollo sustentable y el plan de planificación y desarrollo de la patria, el plan de la patria. Dentro de esos 7 lineamientos, Consecomercio aspira a hacer propuestas concretas a cada uno de los sectores, enmarcadas en el área de educación, ciencia y tecnología, en el área de simplificación de trámites administrativos, en el área de financiamiento. Para el representante del sector comercial, otro factor que debe ser tomado en consideración para el fortalecimiento de la economía del país es la visión internacional. Pero comercio no es nacional. Bueno, pero es que para que usted potencie las exportaciones, usted no solo tiene que preparar el sector primario y a la industria, usted tiene que preparar también quienes presten esos servicios logísticos desde el país hacia afuera. Pasa que no estábamos acostumbrados a esos servicios. Eso es parte de las competencias de Consecomercio también. De allí que nosotros en esa visión internacional vamos a trabajar en conjunto con el sector primario y el sector secundario. Productores, fabricantes, unidos a los que prestamos servicios, de manera que podamos de una u otra forma disminuir costos, anclarnos en una propuesta de valor agregado y poner también en la mirada la vocación de exportación que pudiera tener también Venezuela en ese caso. La propuesta de Consecomercio se perfila como un puente entre el gobierno central y el sector empresarial que busca un impacto significativo en la activación económica y bienestar de todas las regiones del país. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Y este lunes la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios se pronunció en apoyo a la disolución de las pruebas internas para nuevos ingresos en las casas de estudios superiores públicas de todo el país. A su juicio, la educación gratuita es un derecho que les pertenece. Nos estamos preparando para recibir a nuestras universidades de todo el país a 350.000 estudiantes bachilleres que tienen garantizado su cupo. Estudiantes que tienen garantizados sus cupos gracias al Sistema Nacional de Ingreso. En este sentido, se reafirmó la prohibición de cualquier mecanismo de ingreso interno que promueva la desigualdad en el acceso a la educación. También precisó que los aranceles fue otro de los factores eliminados. Ahora, ¿qué opinan los estudiantes universitarios de todo este cambio en el proceso de ingreso? Bajo el de la OPSU, que fue en el que yo elegí una carrera y yo quedé en esa. Pero considero que es muy importante mantener todas las vías de acceso posibles abiertas para todo el público. En ese momento tenía un promedio de 19.2 puntos y entré en mi tercera opción de carrera, porque los porcentajes para mí no estaban dados para entrar en mi opción principal. Por su parte, la máxima autoridad de la UCB, el rector Víctor Rago, solicitó estudiar la posibilidad de ampliar los mecanismos para los nuevos ingresos.
Lo que le hemos propuesto al Ministerio de Educación Universitaria es abrir espacios en los cuales podamos intercambiar, puedan llevarse a cabo las consideraciones de orden técnico y al mismo tiempo cada quien desde su campo específico haga la contribución necesaria para encontrar la mejor de las soluciones posibles, garantizando los derechos que están constitucional y legalmente establecidos, pero al mismo tiempo preservando también la necesaria calidad que para el desempeño de los estudiantes a partir de su ingreso. Además del promedio académico, también se están tomando en cuenta otras medidas como las condiciones socioeconómicas, como también criterios especiales para personas con discapacidad o pertenecientes a pueblos indígenas. Vanessa Urbano, Televen. En más del 50% ha disminuido la matrícula de nuevos ingresos en la UPEL. En el estado de Aragua, según los directivos, las carreteras más afectadas o las carreras más afectadas son matemáticas, biología, castellano y literatura. Según autoridades de esta casa de estudio, esto representa un grave riesgo para la futura formación de los jóvenes. Las carreras que necesitamos como matemática, biología, castellano y literatura no se están inscribiendo los jóvenes. Recientemente pudimos ver en el último egreso de los graduandos que solamente se graduaron 3 en castellano, 2 en biología, 1 en matemática. Es decir, no están saliendo los jóvenes como educadores en las áreas clave de formación. Destacan que la docencia ya no representa un atractivo para los jóvenes por múltiples factores y por esto continúan trabajando por mejoras colectivas para este sector enfocado principalmente en un salario que cubra con las necesidades básicas del docente. Y por eso estamos más que nunca reivindicando la necesidad de mejorar las condiciones de vida del profesorado universitario, del profesorado de educación básica y media, para poder motivar a los estudiantes, motivar a los jóvenes a que estudien carreras importantes para el desarrollo científico y tecnológico del país. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó la detención del influencer Ángel Cárdenas, también conocido como El Fresa. El titular del Ministerio Público indicó que Cárdenas será imputado por los delitos los presuntos delitos de incitación al odio y llamado a la intervención militar a través de las redes sociales. De acuerdo con las autoridades, el aprehendido llegó a territorio nacional el pasado viernes tras haber sido repatriado desde Estados Unidos junto a otras 205 personas. Autoridades del sector educativo en el estado de Monagas imparten charlas de prevención sobre el consumo de drogas a más de 1000 estudiantes de esa entidad. Vamos a concientizar a nuestros niños, niñas y adolescentes a que el consumo de las drogas, como les dije anteriormente, nos daña nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y no a las drogas. ¿Por qué? Porque el camino que debemos escoger es del estudio, es del compartir, el del amor, nada de las cosas malas que nos puedan generar una destrucción para nuestro cuerpo. Debemos decirle no, no y no. La actividad contó con la participación de 3 organismos antidrogas de la región para orientar a jóvenes sobre qué hacer y cómo actuar para prevenir el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Para mí esta actividad significa algo de un gran valor porque el consumo de drogas no vendría siendo bueno para la salud. En sí las drogas podrían hacerte enfermedades psicológicas y mentales que no serían buenos para tu conveniencia. Ya sabemos que como tal la droga no es una sustancia como tal que se debería adquirir. ¿Qué le dicen a tus compañeros sobre el consumo de drogas? Bueno, primordialmente que no se deberían meter en esas cosas, que esto es malo y bueno, sabemos que la droga como tal no es el amigo del hombre. La directora de Educación detalló que estas charlas de prevención se estarán realizando progresivamente en las 967 instituciones educativas de la entidad. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Y el secretario general nacional de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, Bernabé Gutiérrez, celebró la postulación de candidaturas unitarias en casi todos los municipios del país de cara a las elecciones del 27 de julio. El mensaje de que jugáramos con amplitud, que respaldáramos
a los alcaldes en ejercicio que era necesario una gran unidad para en las elecciones municipales derrotar electoralmente al gobierno de Nicolás Maduro. Hicimos el gran esfuerzo y en la inmensa mayoría de los municipios hay unidad. Gutiérrez también exhortó a toda la población a salir a votar en estos comicios municipales, señalando que una nueva abstención le volvería a dar la victoria al partido oficialista. La diputada y candidata a la alcaldía de Caracas por COPEI, Maribel Castillo, aseguró que su proyecto, trazado junto a otras organizaciones políticas, busca consolidar una alianza en el municipio para beneficio de sus habitantes. Vamos a profundizar toda nuestra gestión en el tema del rescate de la municipalización del municipio Libertador para que podamos darles respuesta al ciudadano, esas 22 parroquias que están conformadas de muchos sectores populares que necesitan de nosotros a través de esa gran alcaldía que es la mejor del país. Castillo apuesta por la participación ciudadana y el voto como herramienta de cambio. Y el Gran Polo Patriótico del Estado Lara juramentó al comando de campaña que acompañará a los candidatos a las 9 alcaldías de esa entidad para la contienda electoral del 27 de julio. Los involucrados en el comando tendrán la tarea de dar apoyo en todas las actividades que realicen los candidatos en cada uno de los territorios. Y en este caso estamos implementando el comando de campaña que acompañará al compañero Yanis Agüero en las diferentes tareas que nazcan alrededor del desenvolvimiento de su estrategia de campaña. Y hay cada uno con sus cargos, tomando con seriedad sus tareas, tomando con interés el trabajo que les toca realizar. Desde el Gran Polo Patriótico se informó que esperan el inicio de la campaña para comenzar con las actividades de calle que están enmarcadas en asambleas y caminatas por los 9 municipios de esta región. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En el municipio Naguanagua del estado Carabobo fue juramentado el comando de campaña del Gran Polo Patriótico Con mi gente se resuelve. En un acto llevado a cabo en Indenagua, el jefe político del PSV en la entidad, Rafael Lacaba, señaló que por primera vez Naguanagua tendrá una candidata oriunda del municipio al postular a Elizabeth Niño. Juramentar el comando de campaña en el municipio de Naguanagua para que nuestra compañera Elizabeth Niño, bueno, sea la nueva alcaldesa de Naguanagua y esa victoria tendrá que ser por paliza, transparente, una tremenda gerencia, un gran cuadro político, leal al presidente, leal al Hilario Chávez. Por su parte, Niño destacó la participación mayoritaria de mujeres por el Gran Polo Patriótico en los cargos al Consejo Municipal de Naguanagua con un total de 14. Aquí seguimos y no nos rendimos, una juventud que crece, una juventud que avanza, pero aquí vamos todos juntos en un gran proyecto político por toda Naguanagua, Naguanagua para todos, Naguanagua junto al poder popular y todos los sectores sociales. Se pudo conocer que este lunes también fueron juramentados los comandos de campaña del oficialismo en los municipios San Diego y Guacara. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. La alcaldía de San Francisco en el estado Zulia recuperó más de 100 espacios que eran usados como rellenos sanitarios en zonas urbanas. Esto con un plan de recolección masivo en las 6 parroquias del municipio. Estamos sobre los 100 playones ya recogidos en todo el municipio. La gente lo puede palpar, la gente puede ir a cada uno de los espacios. De hecho, la avenida 5, que une las dos principales ciudades del Zulia, Maracaibo y San Francisco, se recuperó. Todo lo que era desde la Plaza de las Banderas hasta el puente Rafael Urdaneta, y hoy por hoy son espacios rescatados, son espacios limpios, dignos. Pero los planes no sirven de nada sin la colaboración de los vecinos. Y así nos ayudan, y por un lado nosotros recogemos los playones y ustedes nos colaboran en esperar el día pertinente para su recolección en su casa. Estas acciones impactan positivamente en la salud de las comunidades porque eliminan los vectores de enfermedades. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen.
La gobernadora del estado Sucre, Joana Carrillo, informó que dio inicio el plan de recuperación y acondicionamiento del Hospital Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná. El denominado Plan Callapa arrancó con la instalación del puesto de comando del Guapa, conformado por el Ministerio de Salud, equipos técnicos de la Gobernación y otras instituciones regionales. Carrillo indicó que este plan tiene como objetivos mejorar la infraestructura de ciertos espacios, capacitar el personal, actualizar los protocolos, dotar de insumos y equipos, reforzar la seguridad y automatizar los procesos internos del centro de salud. Y en una primera fase, garantizar justamente un elemento que a todos nos duele, que es la impermeabilización del Guapa. Muchas áreas han sido afectadas, por años de deterioro de lo que es la placa que tiene el hospital, que son más de 13.000 metros cuadrados que tiene. Y eso es parte de lo que también vamos a garantizar con el equipo técnico. Áreas comunes, la sala de pediatría de emergencia, igualmente lo que tiene que ver con la sala de esterilización, la sala de espera, la recepción del hospital, que entras al hospital y no sabes cuál es la recepción. Entonces, parte de esto es que podamos nosotros garantizar igualmente como las áreas verdes. Asimismo, la mandataria regional presentó a la doctora María Parra como nueva directora del recinto médico, quien estará al frente de los procesos de reorganización y mejoras del mismo. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Y en San Juan de los Morros, estado Guárico, miles de espectadores disfrutaron la noche bailable y el amanecer llanero el fin de semana en el marco de las ferias en honor al santo patrono. Además del repique de tambores para San Juan el Bautista, la programación de artistas para la noche bailable reunió a locales y visitantes en la Ciudad Olímpica, donde reconocidos exponentes se apoderaron de la tarima. Es el cuarto año consecutivo que vengo acá a las ferias. Sobre todo la noche bailable, es una gran noche. Vine a ver a Liz, me encanta mucho su música, además que es una gran artista y con la seguridad ha estado muy efectiva. Una Liz llena de mucha energía, pero esa energía que te contagia el público, ¿no? Entonces yo creo que yo entrego mi alma allí, en la tarima. Siento que la gente se va con ese recuerdo bonito, se va con ese corazón repleto y dice, oye, me dio un beso, me miró, me hizo un corazón, le canté una canción. Cantantes de música llanera cerraron las actividades de las ferias con presentaciones de artistas hasta el amanecer, jornadas en las cuales se garantizó transporte, seguridad y participación de emprendedores. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. Familiares de la ex administradora del Hospital del Tigre en el estado Anzoátegui exigen su libertad plena tras 5 audiencias diferidas. Susana Quijada nos tiene el reporte. Damaris Silva enfrenta acusaciones por presunta incitación al odio, un cargo que sus familiares aseguran fue infundado a través de unos mensajes enviados por Facebook con un perfil falso. Ya que es el 5º diferimiento consecutivo de la audiencia de presentación, luego de que la actualización fiscal solicitara al mismo tribunal la sustitución al mismo medida cautelar, en la cual solicitó la liberación de mi madre para continuar con la investigación por considerar que no hay elementos de convicción que demuestren las fundadas sospechas de la supuesta culpabilidad de ella en el hecho investigado. Luego de la audiencia, tanto el Tribunal de Control 1 como la Fiscalía Séptima solicitaran el perdón del ofendido con la supuesta víctima presente y se acordó en la audiencia con todas las partes presentes la sustitución de la medida privativa de libertad por una cautelar mientras culmina la investigación. Los familiares aseguran que el caso solo espera por la decisión de la presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado, Anzoátegui. Aseguran que así como están otros casos que registran retardo procesal en este Palacio de Justicia. Desde la zona sur del Estado, Anzoátegui, Susana Quijada, Televen.
Amigos de Alta Esfera, nos vinimos a Ciudad Banesco porque desde acá hay muy buenas noticias, pues se está llevando a cabo el presupuesto participativo para organizaciones sociales. Y para hablar de esto, que se inició desde el 2008, tenemos a la señora Rosa María, que es vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de esta entidad bancaria. Señora Rosa María, cuénteme desde 2008 cómo han llegado hasta acá. Bueno, el programa de presupuesto participativo es un programa que forma parte de la política de responsabilidad social de Banesco y está vigente desde 2008. Comenzamos haciéndolo en la comunidad, para la comunidad de Colinas de Bellomonte, que son nuestros vecinos naturales en la sede, nuestra sede principal aquí en Caracas. El programa consiste en convocar organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la educación o de la salud o de la cultura para que expongan alguna necesidad o algún proyecto para solucionar un asunto puntual que hayan identificado en la comunidad. Empezaron en Caracas, ¿no? Y tengo entendido que ya llegan al interior del país. Sí, a partir del 2014 fuimos por primera vez a la zona del estado Zulia, incluso fuimos hasta La Guajira. Y luego el resto de los años, a partir del 2014, comenzamos a ir a otras regiones de Venezuela donde Banesco tiene impacto porque tiene sedes regionales. Llegamos a tener 9 presupuestos participativos hasta el 2024 en todo el país. Este año tenemos 5, lo que hicimos fue reagrupar algunos estados de Venezuela. Rosa María, ¿por qué sensibilizarse con las comunidades y por qué seguir apostando por Venezuela? Bueno, porque Banesco es un banco que está interesado en llegar a la mayor cantidad de personas venezolanas, para no solo con sus clientes, sino que tiene como parte de su proyecto de compromiso responsable asistir a las comunidades vulnerables a poder llegar o conseguir algún tipo de bienestar. Eso es parte de la política de responsabilidad social de Banesco, porque en Banesco consideramos que sin la educación y sin la salud no hay manera de conseguir el desarrollo de un ciudadano integral. Señora Rosa María, muchísimas gracias, felicitaciones por este bello proyecto. Nosotros los dejamos, amigos de Alta Esfera, con los ganadores de este presupuesto. Adelante. En el área metropolitana de Caracas resultó ganadora la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, ONTV, con el proyecto Un Respiro de Esperanza, para la adquisición de medicinas necesarias y de alto costo del programa de apoyo al paciente pediátrico del Servicio de Nefrología del JM de Los Ríos, y la Asociación Benéfico Cristiana, promotora de desarrollo integral ABC Prodein, con el proyecto Una Cocina Digna para los Niños de Encantado, que beneficiará al comedor comunitario Inmaculado Corazón de María en Petare. En Zulia, Mérida y Táchira ganó el Centro de Capacitación Fe y Alegría Cristo Rey del Estado Zulia. En Anzoátegui y Nueva Esparta ganó Se Nos Ayuda Anzoátegui, y en Lara y Carabobo se hizo con el premio la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer Lara. Y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Transmisión. Al regreso, gobierno de Trump demanda a autoridades de Los Ángeles por políticas de protección a inmigrantes. Esto y más en minutos. Vamos con la actualidad deportiva y por supuesto con el Mundial de Clubes que usted disfruta por Televen, que todos disfrutamos por Televen. Salta la sorpresa, caen 2 gigantes europeos. El primero, el todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola, que cayó contra el Al Hilal de Arabia Saudita. Y vamos a la otra sorpresa de estos octavos de final, la eliminación del Inter de Milán 2-0 ante el Fluminense de Brasil. Vamos a hablar ahora de tenis. El español Carlos Alcaraz avanzó a la siguiente fase del torneo Wimbledon al vencer al italiano Fabio Fognini en 5 sets. Vamos ahora con la información internacional y lo hacemos en España, donde continúa creciendo el escándalo de corrupción en las altas esferas del gobierno. Un juez del Tribunal Supremo Español acordó este lunes el ingreso en prisión y sin fianza
para Santos Cerdán, el ex secretario de organización del Partido Socialista, quien al que se le atribuye un papel específico en una trama de corrupción con indicios de que repartió también comisiones de constructoras por adjudicaciones irregulares. La justicia española consideró que existe un homogéneo y consistente conjunto de indicios verdaderamente extraordinario de delitos en los que presuntamente incurrió Cerdán, como integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Volvemos a nuestro continente. En México, este lunes la Fiscalía informó que fueron encontrados los cadáveres de 20 hombres en un puente en la carretera que comunica con Culiacán, capital del estado de Sinaloa. 4 cuerpos decapitados estaban a la vista y 16 restantes fueron localizados dentro de una camioneta, todos con heridas de bala. Detalló la Fiscalía de este estado, sacudido por una ola de violencia ligada a las disputas internas del cártel de Sinaloa. La justicia de Ecuador dictó una nueva condena de 13 años de prisión y la inhabilitación de por vida al ex vicepresidente Jorge Glass. La Suprema Corte Nacional de Justicia determinó que el ex vicepresidente desestimó y también destinó dinero público a construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias, con nulo respeto a las víctimas del terremoto de 2016. Esta sentencia de primera instancia puede ser impugnada por Glass. Vamos ahora a El Salvador. Con la detención de 46 jóvenes fue desarticulada una pandilla estudiantil en formación. Las autoridades informaron que entre los detenidos hay 14 menores de edad señalados de formar parte de bandas y de delitos de naturaleza sexual. Explicaron que estos jóvenes estudian en diferentes instituciones públicas de educación media y amenazan a docentes, conspiran para matar policías y se dedican a la falsificación y alteración de moneda. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitará Estados Unidos el próximo 7 de julio. El encuentro se realizará en la Casa Blanca tras las presiones de Washington para alcanzar un alto al fuego en Gaza. Esta sería la tercera reunión del líder israelí con el presidente estadounidense Donald Trump. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos demandó a las autoridades de Los Ángeles por sus políticas de protección a inmigrantes. La demanda presentada en un tribunal de California nombra directamente a la alcaldesa de Los Ángeles, al presidente del Consejo Municipal y al cuerpo legislativo en pleno. La acción legal busca limitar la cooperación de las autoridades locales con las federales en la aplicación de las leyes migratorias del presidente Donald Trump. Bueno, y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Swiss Info, que titula así: Taiwán simulará una guerra total con China en unas maniobras militares a gran escala. Los ejercicios, que arrancarán el próximo 9 de julio, se prolongarán durante 10 días y 9 noches e incluirán la participación de unos 22.000 reservistas, en lo que constituye una duración y un despliegue sin precedentes para este tipo de maniobras. Avanzamos con el portal web de Infobae, que señala lo siguiente: la ola de calor alcanzó niveles críticos en Europa y activó la alerta roja en París y en otras 15 regiones de Francia. El fenómeno ha provocado cierre de escuelas, restricciones de movilidad, evacuaciones por incendios y fallecimientos en el sur del continente. Bueno, insólito, lluvia de dólares en Estados Unidos. Un helicóptero lanzó unos $5.000 en una avenida de la ciudad de Detroit en honor a Darrell Thomas, un respetado integrante de la comunidad local, conocido por su generosidad y espíritu altruista. Thomas, quien era propietario de un autolavado, falleció la semana pasada a causa de la enfermedad de Alzheimer, y la entrega de dinero organizada por su hijo respondió a su último deseo. Caramba, bueno, había que estar allí, Adrián. Muy generoso, ¿no? Había que ver también la gente allí recogiendo. Ahí está, más o menos se ve, bueno.
Muy bien, bueno, con esta generosa acción hacemos entonces una nueva pausa en el noticiero. Así es, en la próxima parte pues tendremos a Carlos Fernández con la entrevista. Allí pues tendrá como invitada a María del Carmen Bufar, presidente de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Bien, María del Carmen Boufar, presidenta de Quecut. Nosotros, tenías tiempo que no venías, por cierto, María del Carmen, pero siempre es bueno hablar, bienvenida, desde luego. Gracias. Hablar del tema de los seguros, ya el camino estaba como más expedito, un poco más claro, con la aprobación legislativa y todo ello, pero siempre hay cosas de que comentar aquí. Hablábamos un poquito del tema salud antes de comenzar y otras coberturas importantes. ¿Y qué otras propuestas tiene el mundo de los seguros para un colectivo, para una sociedad? Sí, gracias por la invitación. Primero que todo, tenía tiempo que no claro. pasaba por aquí. Sí, bueno, tanto el año pasado como lo que va ya del transcurso de este año ha sido bien demandante para el sector, porque hemos estado en la implementación de todo el nuevo marco regulatorio, porque a pesar de que fue una reforma de la ley anterior. Duró su tiempo, por cierto. Eso sí, estuvo. No es fácil, es complejo el primero tema. En la Asamblea Nacional se aprobó en el año 2022, después en el 2023, finales de 2023 se le puso el ejecútese, entró en vigencia en marzo del año pasado, ya tenía una vacatio legis de 120 días. Después empezó un proceso de todas las normas que venían a desarrollar la ley. Eso se llevó el tiempo estipulado en la ley, y en el mes de septiembre entró ya en vigencia un bloque de 60 normativas que vienen a desarrollar esta ley. Entonces el sector ha estado en un proceso de implementar y ajustarse todo también. Ese marco, porque si bien es una reforma, es prácticamente integral. Hay cosas nuevas, hay cosas que cambiaron, otras que se mantuvieron. Entonces hemos estado en esa dinámica desde temas muy internos como los aumentos de capitales, como ajustar todo lo que es la parte de contabilidad, que había una parte que era el año pasado y hay otra que empieza a partir del próximo año, y todo lo que es caras hacia afuera, pues, hacia los asegurados, hacia los clientes, nuevas figuras como el defensor del asegurado, nuevas líneas de negocio, los canales alternativos. Entonces hemos estado bien ocupados en eso. No, me imagino, y bueno, desde luego, cada sector tiene su espacio, cada sector tiene sus características, pero siempre hay un punto allí de identidad y convergencia, que es el punto que habla de la cobertura en los diferentes niveles, cómo se está manejando todo eso para un colectivo o para individualmente personas, cómo se está manejando toda la situación, en fin, crece el monto de cobertura, hay mayores posibilidades, hay elasticidad en el tema de los pagos, todo ello es importante también, básicamente para orientar, ¿no?, a la opinión pública en ese sentido. Bueno, el mundo del seguro es muy amplio. Sí, no, sin duda. Quizás siempre nos estamos centrando, obviamente por razones lógicas, en el tema salud. En el tema salud, ya desde hace tiempo, pues el sector ha venido tratando de dar muchas opciones, sobre todo a niveles de cobertura, a niveles de costos, para tratar de ajustar en la medida de lo posible a los diferentes bolsillos. Consigues pólizas de sumas aseguradas más bajas y por lo tanto con costos menores, y una cobertura menor, obviamente, también. Y otras de sumas aseguradas más altas, pero también incluyen una serie de servicios, por ejemplo, atención médica primaria, que buscan reducir el siniestro pequeñito, ¿no? El que es el día a día. Telemedicina, teleconsulta, medicamentos. Entonces hay una gama de servicios aunados a la póliza, atados a la póliza de salud, pues que precisamente buscan brindar a los asegurados más facilidades y que el siniestro grande pues se vea reducido. Claro, porque antes, bueno recordarlo, por cualquier circunstancia o cualquier episodio, la gente inmediatamente iba a la clínica y entonces o consultaba en este caso a su orientador en seguros, pero hoy día no, hoy te da la posibilidad de que por
telemedicina, por o una visita al hogar incluso también que la realizan. Eso ha reducido también la carga de presión, sobre todo que tienen clínicas privadas, ¿no? En ese sentido, y desde luego el sector público. Sí, y eso va también en la educación y en la cultura de seguros. Las pólizas pues deben, en principio son para aquellas cosas que nosotros normalmente no podemos asumir. Debería ser para ese tipo de siniestros, y por eso también las empresas han buscado dar este otro tipo de servicios para minimizar ese impacto de recurrir a una emergencia por una eventualidad de la salud que no necesariamente es una urgencia o es una emergencia. Entonces, ahora nuestro mercado tiene una gama de verdad de opciones, y siempre recomendamos que le consulten a su intermediario de seguros de confianza o referido para que les diga todas las opciones y vean cuál es la que más se ajusta a su bolsillo. Eso con respecto a los seguros de salud. Ya con respecto a otro tipo de seguros, cada uno tiene sus propias particularidades y habría que ver. Ahora fíjate, tú mencionaste algo, ¿no? El intermediario, en este caso el corredor de seguros. Hay un tema de formación, es importante. Hay un corredor que te atiende, que está pendiente de ti, que hace lo mejor para que tú estés en la condición de vida, y que pelea incluso también, que se faja duro a veces con la clínica, etcétera, etcétera. Pero hay otros corredores que no. Otros corredores que lo toman así como algo, y hay un sentido de responsabilidad social de por medio también. ¿Cómo están trabajando eso? Bueno, para ajustar, para que no haya esos desniveles del corredor o intermediario que le pone el cariño y aquel que, bueno, simplemente lo toma como un trabajo más. Yo siempre digo que eso es como cuando uno pide una recomendación de un médico o un mecánico. Sí. O sea, hay de todo. Hay intermediarios de verdad muy dedicados. Todos tienen que pasar por reunir unos requisitos para obtener la credencial ante la superintendencia, deben tener una preparación, pero ya también depende ahí de la capacidad, de la dedicación del intermediario. Por eso es bueno uno consultarle a los amigos, al familiar, mira, ¿cómo te ha ido con fulano, con sultano o sociedades de corretaje? Porque hay los diferentes tipos. Hay los agentes que son exclusivos, trabajan con una sola empresa aseguradora, los corredores que pueden trabajar con varias empresas aseguradoras, y las sociedades de corretaje que ya son empresas, pero que realizan intermediación. Entonces, siempre lo digo, eso es como cuando pides una recomendación de un médico, un mecánico, buscar alguien que sea de confianza y que tenga una buena referencia. Bueno, vamos a hacer la pausa, María del Carmen. Vamos a regresar enseguida con María del Carmen Boufar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Calambres, agotamiento, insomnio, Pentamac de Arcoiris Laboratorio es la solución. Combina 5 sales de magnesio en una sola cápsula. La innovadora fórmula de Pentamac es de magnesio de alta absorción para tu bienestar integral. Digestión suave, más energía, descanso profundo, mente activa y corazón fuerte. Reduce el estrés y te da vitalidad. El poder del magnesio en una sola cápsula, Pentamac de Arcoiris Laboratorio. Bien, seguimos con María del Carmen Boufar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, de otras áreas, el área de automóviles, el área de cobertura para hogares, bueno, está el área funeraria también en ese sentido, hay muchas cosas y bueno, y otras áreas que tienen que ver con los reaseguros internacionales y todo eso. ¿Cómo está la situación allí? Sí, bueno, la cartera de automóvil no hace antes, 15, 20 años, pero ha tenido un leve repunte. O sea, cuando ya vemos la distribución... ¿Será porque han llegado vehículos nuevos también? La gente quiere darle cobertura. En parte es que hay ya, vemos que empieza a renovarse algo ese parque automotor. Evidentemente eso pues tiene incidencia. Hace un par de años, por decirlo, la torta, cuando veíamos cómo estaba distribuido, el 80% de las primas, 80, 85 llegó a estar, era en seguros de salud.
Ahora eso ha disminuido. ¿Cuál es el porcentaje, perdón, en seguro de salud, que yo te lo pregunté en el segmento anterior? Ahorita está aproximadamente en el 70% de cobertura. De primas cobradas. De primas cobradas. De primas cobradas. De primas cobradas, si lo vemos como una torta, el 70% de las primas cobradas del sector vienen por seguros de salud. Y el otro 30% está distribuido en otros ramos. El automóvil está aproximadamente 6 punto algo por ciento, entonces ha habido un leve repunte, y el resto de los ramos que hay infinidad. O sea, hogar, comercio, industrias, transporte, aviación, embarcaciones. Hay cualquier cantidad de ramos en Claro, en ¿y cómo el sector está asegurado. dentro de ese contexto, María del Carmen, el mundo de los reaseguros en Venezuela? Que, bueno, asume una responsabilidad porque los costos y los montos son evidentemente que muy altos, ¿no? Sí, bueno, el reaseguro, hay varios tipos de reaseguros para las empresas. Hay los contratos, hay el reaseguro, lo que se llama el facultativo, que es por cada negocio. Las compañías tienen que tener una retención, hay unas capacidades de retención, hay unos cálculos técnicos. La superintendencia supervisa anualmente los contratos de reaseguro y las capacidades. Por las condiciones de nuestro país no es fácil el acceso al reaseguro internacional. Tenemos unas reaseguradoras locales también. Y bueno, el sector siempre se ha reinventado y ha logrado seguir adelante con todo lo complejo que puede haber sido la situación del sector en los últimos años. Claro, eso iba a preguntarte, porque me iba al escenario económico, ¿no?, que ha castigado a todos los sectores de la actividad nacional. El mundo del seguro, ¿cómo ha podido reinventarse? ¿Cómo ha podido ajustarse? ¿Cómo ha podido incluso permeabilizarse a las nuevas reglas del juego? Sí, bueno, evidentemente que nos Hay un hemos momento afectado. que la gente te decía, oye, yo creo que los seguros van a desaparecer, los seguros, y no. Mira, y fíjate que no. No ha sido así. Y obviamente pues nos ha afectado como a todo, porque el sector asegurador es un sector transversal. En la medida de que haya reactivación de otros sectores económicos, eso se ve reflejado en el sector asegurador. Ejemplo, el automotriz. En la medida de que el parque automotor se renueve, eso va a tener incidencia en el sector asegurador. No, y la pero medida también depende del acceso a los créditos. No, a eso iba también, porque también sobre eso, María del Carmen, está el tema del poder adquisitivo. Bien. Si no mejora el poder adquisitivo del venezolano, pues entonces la posibilidad de ampliar el universo de los seguros también se ve limitada. Sí. Bueno, ahora la ley con el nuevo marco regulatorio, hay también unas figuras que son los microseguros, precisamente, que deben ser productos diseñados y desarrollados para atender poblaciones vulnerables. Pero ahí tenemos que pensar fuera de la caja. Claro. No en el seguro que conocemos tradicionalmente de HCM, como se le conoce, el seguro de salud, sino en productos que se desarrollen bien sea en salud, bien sea en otros ramos, porque en microseguros puede haber en patrimoniales, puede haber accidentes, puede haber funerarios, pero que se desarrollen con base a las necesidades de esas poblaciones. Entonces, ya hemos venido en este proceso desde finales del año pasado, que ya salió la normativa. Ahora tenemos los canales alternativos que también van a permitir llegar a una población con ciertos y determinados productos que son los que establece la ley. Sí, porque fíjate tú, con estas situaciones que surgen producto de las lluvias, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿y por qué no se le da la oportunidad? Bueno, mira, no es fácil, las zonas donde viven las personas que se vieron afectadas en sus hogares, no poder tener un seguro, en fin, pero surgió el tema, en estos días estaba leyendo algo. Sí, yo tuve una entrevista también hace unos días y me preguntaban sobre eso. En realidad, todo es asegurable, todo lo que sea lícito y sea medible el riesgo es asegurable, pero depende de varias variables, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia. Entre esas depende también de la capacidad y de la cultura de seguro, que la gente conozca la importancia de estar protegido. Sí, eso es importante. Mira, gracias por todos los detalles, informaciones, orientaciones que nos diste en la mañana. Es importante para la gente se ubique en lo que está ocurriendo en el mundo de los seguros. Gracias. Bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.
Ver las noticias nunca fue tan claro. Hasta que llegó Opticolor a nuestras vidas. La óptica más grande del país te ofrece una experiencia única para el cuidado de tu visión. Con más de 80 tiendas en Venezuela, tenemos la mayor variedad de monturas y lentes de sol. Lo mejor, siempre puedes pagarlo en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Brad Pitt llevará a Angelina Jolie a juicio por la venta de su viñedo en Francia. Señores, la expareja se enfrentará en los tribunales luego de que el actor acusara a su exesposa de vender su parte del viñedo sin su autorización, violando un supuesto acuerdo previo. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil. Lo único que tienen que hacer es interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales que están totalmente a su disposición. @loactual_tv en TikTok y mi cuenta @Mandy Mesa. Iniciamos. Tras años de disputas legales, Brad Pitt y Angelina Jolie volverán a los tribunales, pero esta vez por el control del viñedo Chateau Miraval. Recordemos que en el 2022, Pitt demandó a Angelina por vender su 50% sin su consentimiento, pese a un supuesto acuerdo previo. Ahora, un juez deberá decidir si ese pacto existía y quién tiene derechos sobre la propiedad. Por su parte, el juicio no se limitará a resolver el futuro de la propiedad, pues podría revelar detalles profundos sobre la dinámica de la separación de la pareja, incluidas acusaciones de abuso, acuerdos de confidencialidad y el destino del legado que ambos construyeron como marca familiar. Señores, actriz es excluida por la Academia de Hollywood y así respondió. Estamos hablando de Carla Sofía Gascón, la primera actriz trans nominada al Oscar por Emilia Pérez. No fue invitada a formar parte de la Academia de Hollywood este año, a pesar de que la organización sumó 534 nuevos miembros, incluyendo a varias nominadas en su misma categoría como Ariana Grande, Mike Madison, Fernanda Torres, entre otras. Ante esta omisión, la española dijo en una entrevista que hasta el momento no ha recibido ninguna invitación, pero en ese caso de que lo hicieran, ella estaría encantada de formar parte de la Academia. Entre los nombres anunciados por la Academia figuran Adriana Paz, la brasileña Fernanda Torres, Mike Madison, siendo estas dos últimas nominadas en la misma categoría que Gascón. Por su parte, Demi Moore y Cynthia Erivo, quienes completaban el grupo, ya eran miembros activos. El personaje de Paul Walker podría volver a Rápido y Furioso nuevamente. La icónica saga de acción de Rápido y Furioso se acerca a su desenlace con la undécima entrega que promete ser el cierre definitivo para las aventuras de Dominic Toretto y su equipo. Aunque Fast dejó sensaciones encontradas entre los fanáticos por su desenlace abierto, el equipo detrás de la franquicia parece estar planeando un final bastante memorable. Durante su participación en un festival en California, Vin Diesel sorprendió a los asistentes a la fanaticada al referirse directamente a la próxima película. Según declaraciones recogidas por medios internacionales, el actor reveló que el estudio le propuso cerrar la saga en abrir
del 2027 y así poder reunir a los personajes de Dominic Toretto y el ex policía Brian O'Connor, quien interpretó a Paul Walker, no descartó o no había descartado la idea de que pueda reaparecer mediante la tecnología digital, como ha ocurrido en otras producciones. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluye esta primera emisión en el inicio del mes. Vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que continúen en contacto con nosotros. Por ejemplo, en Instagram, @el_noticiero Televen, para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal, que por supuesto en YouTube también es muy importante, se la vamos a recordar, es Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En TikTok nos encuentras como @canal_Televen y por supuesto pueden descargar nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo. Para que disfrutes de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres, y recuerda, es totalmente gratis. Bueno, será hasta mañana, siempre muy temprano, después del himno nacional con la primera emisión. Continúen en sintonía de Televen, tu canal.